Bueno, pues vamos a pasar a nuestra mesa redonda. Quiero invitar a Victoria Martuchelli, porfa. Victoria, puedes tomar tu lugar. Y vamos a invitar a que pasen aquí nuestros siguientes invitados. Bueno, Kerry, y ahorita si puedes pasar, porfa. Y ahorita ya escucharon a Kerry. JC, lo conozco ya de unos 15 años, yo creo que también, ya tiene rato, un poquito más. Y él es un movilizador igual en las naciones. Cada año, una o dos veces al año, lleva jóvenes a diferentes países. Y también tiene muchas historias que contarnos en estos días de lo que Dios ha hecho con él. Y ya lo vamos a estar escuchando. Amigo Daniel Ojeda también, ya muchos lo conocen de casa. Por favor, él está ahí trabajando, sembrando la palabra con los niños en San Luis Potosí. Y bueno, aquí ya están los cuatro con Victoria. Vamos a darles un aplauso. Y la dinámica va a ser así. Ahorita Victoria va a hacer unas preguntas. Yo voy a estar aquí abajo por si alguien tiene alguna pregunta que desea hacerle a Jaycee, a Kerry o a Daniel. Pues adelante, voy a estar yo con el micrófono. Súper. Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es un honor para nosotros tenerlos y bueno, yo sé que va a ser de gran impacto para todas las personas que estamos aquí. Entonces, a mí me gustaría hacer esto bastante dinámico, realmente vamos a tener 2 minutos por persona para responder las preguntas para que tampoco se vuelva un poquito tedioso. Y bueno, también me gustaría que la gente que está aquí les pueda hacer preguntas, entonces yo voy a comenzar con la primera pregunta y de ahí si quieren, si alguien tiene una pregunta, la puede levantar la mano y Abel les va a pasar el micrófono y si no yo ya también tengo unas preparadas. Entonces, el que quiera contestar primero y si no la quieren contestar también. La primera pregunta que escogí fue, ¿qué fue lo que los motivó a ir al campo misionero? Bueno, la realidad es que yo era un comunista. Cuando estaba en la prepa, me aventé el manifiesto comunista y todo, y en la prepa yo daba discursos sobre el leninismo, el marxismo y todo eso. Cuando yo me convierto a Cristo fue porque nadie me predicó. Lo que pasa es que yo vivía al lado de la iglesia que se establece al lado de mi casa y la gente estacionaba sus carros enfrente de mi cochera. Entonces mi papá me mandaba a decir que quitaran ese carro. Entonces me tenía que meter a la iglesia para que movieran el carro que estorbaba enfrente de mi casa. Y entonces ya me sabía qué hermano era, qué carro, ya no entendía, les rayaba el carro, les ponchaba las llantas y aún así me tenía que meter. Pero un día que estaba la presencia de Dios y yo estaba esperando desde hasta atrás que terminaran porque todo el mundo estaba postrado, de repente una presencia de Dios vino, yo ni creía en Dios. Y de repente el predicador dice, yo no puedo continuar hasta decir esta palabra. Y esa palabra es para ti. Sí, para ti que estás hasta atrás. Y yo, yo estoy hasta atrás, no. Y luego dije que nadie voltee, pero ya sabes la iglesia cristiana cómo es, no todos. Así yo me quedo así. Entonces me dice, escúchame, tu nombre está escrito en las naciones de la tierra desde el día de tu nacimiento. Las naciones están esperando por ti desde el vientre de tu madre. ¿Quién sabe qué chalala? Y wow, todo así, wow. Siguió la adoración y yo atrás, ese que se cree el que me dijo esa cosa ni me conoce, yo no tengo ni dinero, no he salido del país, no tengo pasaporte, no sé hablar inglés, está loco, me usó, óigame, me usó para hacerse sentir que era un Walter Mercado, algo así, ¿no? Y entonces, pero había algo innegable, que era la presencia de Dios que ardía por dentro y me consumía y me hacía sacar lágrimas y yo dije, bueno, está bien, me rindo. Yo no sé qué sea esto, si esto eres tú. Hoy decido hacerte caso, que entres a mi corazón, llévame a las naciones. Pero le dije ese mismo día, el que invita, paga. Y hasta hoy 88 naciones han sido testigos de que Dios ha pagado esos viajes. Amén. No sé si a todos nos pasa lo mismo, pero lo mío fue algo similar. Estaba en el instituto bíblico y llegó un profeta
Y al momento de pasar y profetizar sobre todos, conmigo se brincó. Entonces yo me quedé así de, ¿qué? Todos, les di una palabra profética a todos y conmigo se brincó. El contexto es que yo venía apenas de un centro de rehabilitación. Entonces ahí empezó, yo pagué mi instituto cuidando la iglesia donde estaba el instituto. Al día siguiente regresa este mismo profeta, teníamos clase con este mismo profeta y dice, ¿dónde está el chico que no profeticé ayer? Y obviamente pues todos los estudiantes lo mismo, volteaban a verme y me dijo, ponte de pie, ayer Dios habló contigo. Y mi llamado fue de esta manera. Yo estaba cuidando el auditorio de la iglesia que tenía el instituto bíblico, porque de esa manera yo pagaba mi instituto. Y en la noche Dios me despertó y me dijo, alza tus ojos. Y yo dije, no puede ser. Empecé a sugestionarme, dije, esta es la necesidad de querer hacer algo, de que no profetizaron sobre mí, mis emociones, bla, bla, bla. Y vi que encima de mí estaba la bandera de Cuba y se estaba moviendo. Yo recuerdo que hice algo muy chistoso, me saqué el dedo y me puse saliva y dije, es que aquí no hay corriente de aire. Entonces ahí cuando yo comprobé que era Dios quien me estaba llamando, doblé mis rodillas y dije, Dios, lo que tú vayas a hacer conmigo, yo quiero compartirlo con los demás. Esa fue mi deseo de ir a misiones, que lo que Dios había hecho conmigo, cómo Dios había sacado de una pandilla a un chico de 17 años y lo había llamado y lo estaba proyectando a las naciones, yo dije, eso es lo que yo quiero que Dios haga con los demás, y Dios me llamó a Cuba. Entonces, en medio de una nación comunista, ahí empezamos a predicar, dejamos obras establecidas y todo esto, y Dios llamó a alguien. Ese fue mi deseo de hacer misiones. Lo que Dios hizo conmigo, hazlo con alguien más. Bueno, para que no sacan la conclusión que Dios tiene que darte una profecía. No, yo tuve mi primera experiencia misionera a los 15 años de edad a Amazonia. Fui con un grupo de jóvenes de un grupo que se llama Teen Missions, que existe hasta el día de hoy. Volví el siguiente verano y pues en la primera salida ni siquiera era un cristiano. Yo fingía ser cristiano, asistía a la iglesia, levantaba mis manos, todo el mundo pensando que era un cristiano, pero tenía dos dioses en mi vida, una novia y un carro. Por cierto, un Ford Mustang 66, pero bueno. Y Dios decía, córtale con estos dos. Fui con Juventud con una misión después de la prepa, directamente con la base que nació ahí con los Cunningham y en Hawái, sufriendo para el Señor en Hawái. Y sí, en la iglesia mis padres, recién convertido, pasaba ahí para recibir una palabra de un profeta que estaba ahí y no me dijo nada. Pero estando con Jucum había una mujer que se llama Jean Darnell, que estaba dando una conferencia, era de California, y ella terminó su conferencia y apuntó a 2 o 3 ahí, y me apuntó a mí, decía, jovencito, te voy a llevar a las naciones y vas a trabajar en institutos, tal vez van a ser pequeños, tal vez van a ser grandes, pero vas y necesitas estudiar mucho. Entonces eso fue una palabra que selló lo que Dios había confirmado en mi corazón. Pero quiero decir que normalmente, y sucedió en mi caso también, que fue paulatino, que Dios como que mostrando. Hemos tenido casos de misioneros que tienen un llamado a China y cuando viene el llamado fuerte, regresan conmigo y dicen, oye, ayer prendí la tele y China. Y luego fui caminando por la calle y veo un periódico y China. Y luego me presentan a alguien que llegó a mi universidad, un chino. Y a veces es como Dios va acelerando las cosas con su llamado. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta en específico que les gustaría hacerles. Bueno. Súper. Hola, ahora que ya acudieron al llamado, ¿cuál fue la parte más difícil, lo que más trabajo les costó dejar para ir a las naciones? Esa es muy buena. Ahora empezamos por así.
Lo más difícil, ya llevo 40 años y recuerdo de lo más difícil, pero yo era un jovencito en Buenos Aires, Argentina, después del Mundial del 78, con 18 años de edad, y me costaba entender el español, aunque tenía un llamado para América Latina, y pues sí, fue un poco difícil acoplarme a América Latina siendo joven. Recuerdo que tenía que compartir el cuarto con algunos brasileros argentinos. Compré mi shampoo así con mi nombre Olson ahí en la regadera y volví 2 días después y vaya sorpresa que en América Latina lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y yo, o sea, choques culturales que son cosas pequeñas, pero pues ya de superar estas cosas, siendo jovencito ahora ya no batallo con estas cosas, pero el choque cultural, sí desde el principio sí cuesta a uno dejar a todo y acoplarse a una cultura totalmente diferente, aunque de México a Gringolandia no hay gran diferencia. Creo que a mí fue la preparación, porque tuve que pasar un proceso. No fue tan largo como en la conferencia pasada nos lo hicieron saber, que no es de 10 años y el discipulado, pero a mí el prepararme fue algo que me costó, porque misiones yo creo que tiene que ver mucho con sacrificio, entonces es como sacrificio y carácter. Entonces el proceso de formación del carácter, porque enfrentas cosas que no es lo mismo cuando ya estás en una iglesia establecida, el ir y predicar, estar en otra nación, tiene mucho que ver con tu carácter. Entonces esto fue algo a mí que me costó más la preparación para poder ser enviado. Entonces, ¿qué es ese proceso de la preparación? Fue algo que a mí me costó, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, la formación del carácter fue algo que me costó, pero al final de cuentas dio fruto y estuve dispuesto a pasar ese proceso para poder ser enviado. Sí, amén. Yo creo que para mí fueron 3 cosas. La primera, la vergüenza, porque cuando dijeron te voy a llevar a las naciones, todo se escuchaba bonito, me imaginaba fotos bajo la torre de París, me imaginaba la torre de Pisa, así yo haciéndola así, y una foto y mandándola a todo el mundo, ¿no? Pero no empezó así el proceso, tú lo sabes cómo empezó mi proceso. Mi pastora dijo, quiero iniciar un grupo de teatro para el evangelismo, y yo dije, pues de alguna manera tengo que empezar a servir, Dios me va a mandar a las naciones. Aquí está su actor que usted necesita, pastora. Mire nomás, y que yo le hago así a la pastora, mire nomás lo que Dios le está dando. ¿Cómo ve? Y me dice, ¿de veras, mijito? Pues agárrate estos trapos y ponte a lavar los baños. Y entonces yo así como que, esto es Satanás. O sea, Satanás está frenando mi ministerio. Pero dije, pero si así tengo que empezar, ni modo. Y entonces, pues agarro los trapos y me voy al baño. Y en el baño, ahí de rodillas, es como deberíamos de empezar el ministerio todos, pero yo tuve que hacerlo forzadamente, o sea, de rodillas, viendo mi rostro en el excusado, cómo se reflejaba mi rostro en el lugar al que pertenecía y de donde Dios me había sacado. Y entonces mi ministerio primero, no sé si fue lavar los baños, porque los lavaba bien, sí. O sea, si a mí me pusieron a hacer algo, o sea, lo voy a hacer bien, y metía la mano hasta el fondo, hasta adentro, así, de rodillas, y todo así, donde se siente lo esponjosito, lo suavecito, así todo. Pero dije, nadie en esta iglesia va a lavar los baños como yo, nadie. Y metía la mano así, yo la sacaba todo así, yo. Después me dijeron que se usaban guantes. Ya, sí. Ya empecé a usar guantes, pero eso fue lo primero que yo hice. Y entonces yo no sabía si mi primer ministerio era los baños o orar por el que hacía ahí, porque lo dejaba todo salpicado, todo explotado, escurrido, y yo oraba por esa persona. Señor, no sé, comió rajas con granos de elote y no, Señor, bendícele, o sea, por favor, comió mole, o qué es esto, o sea, y así me la pasaba, ¿no? O sea, era como me la pasaba orando por ellos, hasta que mi pastora dijo, muy bien, te vamos a ascender. Y yo, ay, claro, pastora, pues para abajo ya no hay más. Y entonces me pusieron a limpiar los asientos antes de la reunión de jóvenes, y ahora sí pude entrar a un grupo de teatro con el cual llevamos el evangelismo a muchas partes del mundo.
Esa fue la primero, o sea, la vergüenza, el quebrantarme, el carácter, el orgullo y todo ese tipo de cosas, ¿no? El morir a mí mismo para que al que vean sea a Cristo. Esa fue la primera parte. La segunda, el reto de la fe, porque me di cuenta que cuando trataba de hacer las cosas a mi manera, voy a ir a tal viaje, tengo que juntar tanto, tengo que guardar tanto, tengo que, etcétera, y me daba cuenta que nunca alcanzaba a juntar nada. Pero cuando yo le decía a Dios, sí, Dios, yo voy y te creo y a donde tú me envíes, etcétera, es como Dios en el último segundo lo hacía. Casos que llegaba a comprar un boleto de avión al aeropuerto donde no tenía dinero y en ese momento ya me tocaba comprarlo, había una persona delante de mí y entonces llegó alguien con un portafolio y me dice, ¿Jaycee? Y yo, sí. Ay, pero espérame tantito, bro, porque tengo que pagar y no tengo dinero. Y entonces me dice, yo siempre quise ir a un viaje misionero contigo. Nunca pude por la escuela, el trabajo, la familia, pero a donde no vaya mis pasos, vamos, que vayan mis pesos. Y sacó de la cartera billetes y yo, ¡ah! Entonces lo recibo y le digo, ¿me permites? Y y empiezo a pagar el boleto. O sea, esas cosas son las que Dios me ha enseñado a vivir todos los días en todos mis viajes misioneros. Hay muchas maneras, muchas formas, recaudación de fondos, lo que sea. En mi caso personal, Dios ha tratado conmigo en esa manera. Nunca he tenido la posibilidad, pero en el último momento Dios lo ha dado. Es la segunda. Y por último, bueno, también en las misiones hay cosas que se sufre. Una de ellas fue que mientras yo vivía en Ucrania por 2 años con mi familia, yo perdí a mi hijo. Yo perdí a mi hijo de 6 años, murió, quedó sembrado en esa parte del mundo. Y entonces tú te preguntas, y entonces, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata Dios, no? Pero ahí aprendes muchas cosas que no puedes explicar tan fácil. México nos expatrió, llegamos a México, sepultamos a mi hijo y ese día alguien de parte de Dios dijo, hoy es el Congreso de Misiones más grande de México, aquí en Toluca. Y yo estaba en el cementerio y me dijo, alguien tiene que hablar cosas que no se dicen en un congreso. Y entonces, o sea, como un rayo acá adentro, yo le dije, yo voy a ir. Y saliendo a sepultar a mi hijo, me dirigí directo al Congreso Misionero y yo pude expresar lo que un misionero puede llegar a vivir en el campo misionero, ¿no? Y cuando dijimos, vamos a regresar a Ucrania a vivir, la gente nos decía, estás loco, allá murió uno de tus hijos, ¿cómo vas a ir? O sea, ¿qué vas a ir a hacer? Allá murió, ¿qué no entendiste? Y digo, no, perdón, o sea, lo que ustedes no han entendido es que Dios me dio una misión y yo tengo que cumplir la misión. Que Dios haya tomado a mi hijo para llevarlo a su presencia es algo muy diferente, pero yo voy a obedecer a Dios hasta el último día que Él me lo haya pedido, ¿no? Entonces fue un caso muy difícil. Hoy mi hijo quedó sembrado en esa nación, una nación difícil, pero a través de la muerte de mi hijo fue que esta nación se abrió para que la palabra pudiera ser predicada en ese lugar, ¿no? Eso es las 3 cosas. Muchas gracias. Sí. Hola, a mí me gustaría saber cómo fue la transformación de su corazón por el amor por las almas. Porque yo sé que Dios nos da ese llamado, pero bueno, en mi caso, el amor por las almas, por la gente, ha sido un proceso. Me gustaría saber cómo lo han vivido. Mira, yo he visto en la palabra de Dios que todos los hombres de Dios que tuvieron un llamado, hubo una característica igual en todos. Todos eran de una manera, todos eran de cierta forma, pero hubo algo que marcó la diferencia en todos y fue que tuvieron un encuentro personal con Dios. Aquí vemos el caso de que Dios le habló personalmente, a mí me habló personalmente, allá le habló a través de esta mujer, pero vemos a un Isaías que tuvo un encuentro personal con Dios que cambió su vida, un Jeremías, vemos a todos los personajes. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios que cambió por completo su vida. Nosotros podemos intentar ser misioneros, podemos intentar evangelizar, pero si no tenemos un encuentro genuino con Dios, entonces todo es una labor humana, todo es un esfuerzo humano por hacer cosas buenas a la gente. Y no se trata de eso, se trata de llevar la palabra de Dios a quien más lo necesite, pero desde un origen de un encuentro personal con Dios.
Yo creo que es eso. Creo que solamente voy a complementar y para mí es muy sencillo. Creo que si dices ser hijo de Dios, vienes cargado con ese paquete de amar a los demás. Eso es uno. Y dos, yo creo que no puedes ir por el perdido sin la revelación de haber sido encontrado. Entonces, para mí esto es fundamental, un encuentro con Dios. Porque muchas de las ocasiones queremos ir por el perdido sin nosotros tener esa revelación de que hemos sido encontrados. Entonces, para mí es más importante el entender que hemos sido salvos, porque a veces creemos que la gracia que recibimos solamente nosotros la merecemos y nadie más. ¿Me explico? Y ese es un engaño, porque tenemos que entender el paquete completo. Hemos sido encontrados para ir por el perdido. Y la gracia que nosotros hemos recibido, todos la necesitan. Entonces, yo creo que así se desarrolla el amor por los demás. Y aparte creo que la compasión es el motor de la gran comisión. Entonces, aún más que el amor, creo que se complementa con la compasión. Me gusta el lema de Juventud con la Misión: conocer a Dios y darlo a conocer. No hay manera de darlo a conocer si no lo conocemos. El peor testimonio de un cristiano es uno que está tratando de dar a conocer a Dios, pero no toma el tiempo para conocer a Dios personalmente. Yo creo firmemente en uno de los capítulos de mi libro, tengo un capítulo que se llama El ver tiene mucho que ver. La fe es ver lo que uno no ve. Pero misiones funciona al revés muchas veces, porque Jesús decía, al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Dios nos saca de nuestro entorno. Como que yo doy el ejemplo, vivo al lado de una congregación grande en el sur de la ciudad, donde hemos vivido durante muchos años, y el borracho que siempre está ahí el domingo en la mañana tirado, yo lo veo todos los domingos tirado ahí y no me impacta porque ya se vuelve en algo rutina. Pero ya cuando estoy de viaje, no importa si está lejos de México o dentro de México en algún otro entorno, como que entiendo esto de Jesús, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, y necesito arrepentirme por no alcanzar a los que están cerca y solamente fijarme con los que están en otro lugar. Pero así es lo que pasa con todos nosotros. Creo que muchas veces que Dios nos saca de nuestro entorno y estando en otro lugar, como que empezamos a percibir su corazón por los no perdidos. Y también debe ser una rutina nuestra de estar con los ojos de Dios constantemente, con quien puedo compartir, ¿no? Pero primero es conocer a Dios y darlo a conocer. Súper, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo que durante todo este trayecto, en sus años de misioneros, han tenido momentos de duda o momentos que realmente pues sienten que ya no tienen fuerzas. ¿Podrían compartir como algún testimonio o alguna confirmación de parte de Dios que les hizo sentido y decir como Él está conmigo, Él me está acompañando y no me ha dejado, como algo que realmente los marcó durante este camino de misioneros? A ver, en otras palabras, Lo que más les ha marcado durante todo este trayecto de misioneros, cuando han tenido duda, como para regresar y decir, siempre ha estado ahí Dios con nosotros. Bueno, yo no sé si la pregunta combina con lo más difícil que uno ha experimentado y cómo Dios intervino, que no sé exactamente qué compartir, pero algo que me ha sorprendido es la generosidad de la iglesia mexicana. Yo creo que es lo que vino primero. En otra ocasión puedo compartir lo que más fue difícil para nosotros en el campo, pero trabajo con una agencia misionera en los Estados Unidos y trabajo en muchos lugares en el mundo. Voy a estar en Senegal este fin de semana, y en África en particular la gente está viendo a los gringuitos con ojos de que qué puedo aprovechar
¿Qué puedo sacar? Pero me ha sorprendido aquí en México y doy el testimonio, le he dado a la iglesia subterránea allá en China y en muchas otras partes diciendo, ustedes pueden hacerlo. Y el ejemplo que nosotros tuvimos de una congregación que nos abrazó aquí en México, y éramos los únicos gringuitos en la directiva, y un día nos dicen, pasa a la oficina y firma aquí, ¿qué? Te vamos a poner en la nómina porque estás sirviendo aquí. Como que estos son sorpresas, pero ahora que Dios me lleva a otras latitudes, siempre doy el ejemplo de la iglesia mexicana, como una iglesia que ya no estamos viviendo en los días de que mi socorro viene del norte. Todavía hay grupos, iglesias aquí en México que andan así un poco, pero si uno está diezmando, si uno está ofrendando para misiones, si no estamos diezmando, estamos lejos de estar involucrados en las misiones, porque es dar mucho más. Y pues gracias a Dios que con una ofrenda el tercer domingo allá en nuestra congregación levantamos para apoyar a 50 misioneros con $500 al mes cada uno de ellos, con boletos de avión pagado. Y yo doy este testimonio por todos lados de la generosidad de la iglesia mexicana y como un ejemplo para otras iglesias en el mundo que no se fijen en subsidios y regalos de Gringolandia o del occidente, sino que ustedes mismos pueden hacerlo si están escuchando la voz de Dios y obedeciéndolo y acercándose a Él. Y bueno, creo que es un pequeño testimonio que puedo dar al respecto. No sé, estoy pensando, pero en lo personal he pasado muchos momentos difíciles. Y más en lo que ahora hago, ¿no? Ahora en la casa hogar hemos vivido tiempos muy difíciles y uno de ellos fue cuando recibí la noticia de que uno de los chicos que me agarró cansado, me agarró en un proceso legal desgastante. La mamá vino y quiso pelear conmigo legalmente. Y yo cedí, y yo dije, es tu hijo, o sea, a fin de cuentas tú vas a pagar y tú vas a batallar con él, adelante, aquí está tu hijo. Recuerdo que fui a la oficina, saqué su expediente, entregué el expediente. Un mes después la mamá me manda un mensaje y me dice, pastor, quiero que ore por mi hijo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Mi hijo está en terapia intensiva. Y yo, ¿por qué? Lo acabo de entregar hace un mes. Mi hijo está en terapia intensiva. El chico estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en una redada de la Marina, en un punto de venta de droga en Jalisco. Y dicen que no tenía nada que ver, no sé. Esta fue la información que yo tuve. Y el chico, cuando ve que llega a la Marina, al punto donde estaban vendiendo droga, él sale corriendo y una camioneta de la Marina lo atropella, le fractura el cráneo y pierde la vida. Recuerdo que cuando yo recibí la noticia me sentí súper mal. Lloré muchos días, pero lo que me ha animado y Dios recordándome no es solamente ver lo negativo, porque también tuve que levantarme y voltear y ver los logros que tenía con los demás. Y eso me ha motivado a seguir adelante. Entonces, cuando hay desánimo, cuando hay tiempos difíciles, a mí me ha ayudado no solamente enfocarme en la circunstancia y no responder a la circunstancia, sino responder a lo que ya fue ordenado. Eso es lo que a mí me ha motivado, que Jesús me dio una orden de rescatar niños aquí en México y camino bajo eso. Pero dentro del paquete viene también que iba a perder algunos, ¿me explico? Pero mis ojos estaban enfocando en los que estaba perdiendo y me desenfoqué de los que estaba ganando. Entonces eso me ha motivado mucho, aprender a enfocarme en los que estoy ganando y no en los que he perdido.
enfocarme en los logros que he tenido y no en los fracasos que he cometido, ¿no? Eso es lo que te inspira mucho y te motiva a seguir adelante, y más en misiones. Esto fue algo que yo aprendí en misiones, porque cuando vas en misiones quieres ver el fruto, ¿no? Vas y compartes un lugar y quisiéramos tener 12 millones de congregantes y esto y el otro, o las iglesias, o que las redes que estableces en otra misión den fruto inmediato, ¿no? Y si te enfocas en eso, en lo malo, en lo negativo, en lo que no se puede, tú mismo te autosaboteas, ¿no? Pero encuentras inspiración y revelación de parte de Dios, y la paz y la tranquilidad cuando dejas de ver lo que perdiste o lo que no se logró o el fracaso que cometiste. Te sales de ahí y empiezas a reconocer tus logros y empiezas a decir, bueno, perdí uno, ¿no? Se me fue de las manos uno, lo solté muy fácil, se me fue, pero tengo 20 que tengo retenidos y que Dios está transformando sus vidas y que hay cambios y que podemos ver una transformación y que Dios los está usando. Eso me ha ayudado a mí a salir adelante. Esa es mi experiencia, ¿no? Pues yo sí puedo pensar de muchas cosas muy complicadas que nos han pasado en todo este tiempo. Y la más importante, yo creo que esa la voy a compartir mañana en uno de los mensajes, que se ha querido hacer incluso película. En Australia se quiso hacer como una película, ese testimonio y todo eso. Está en un libro también, etcétera, pero después eso lo puede platicar mañana. Pero entre otras cosas, por ejemplo, pues en una ocasión en una iglesia subterránea me golpearon los musulmanes en Malasia, y quedé tirado en el piso, golpeado con los lentes de sol chuecos, así, y después de que me dejan tirado, o sea, yo me paré y volví a acomodar mis lentes y dije, no, a mí nadie me va a quitar mis ganas de subirme a las Torres Petronas, me pegue quien me pegue, yo me subí a las torres, ¿no? O sea, todo mareado de los golpes y todo, pero nadie me quitó eso. O el saber que estás trabajando en un lugar y que no existe un peso, que no existe un nada, pero ahí es donde surgen las cosas más increíbles de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania me pasó cuando recién terminó el comunismo y entré, que la policía me secuestró, la policía me robó, me metió a la cárcel y a fuerza me quería sacar dinero, pensaba que yo era gringo, pero le digo, yo no soy el que tiene los dólares, o sea, pero me secuestraron y los $100 que llevaba para vivir en ese país me los quitaron. Entonces yo dije, a mí nadie me va a regresar a México, ni tú, diablo, ni nadie. Entonces, si crees que vas a regresar a México, o sea, estás mal. Yo puedo ir a una panadería y pedir limosna y comer pan todos los días, pero nadie me va a regresar a México porque yo tengo un trabajo que hacer aquí. Entonces, llegó el primer día que me fui a la panadería para pedir pan, y entonces, afuera de la panadería, extiendo mi mano para pedir pan. Había 2 limosneros, dije, híjole, si me dicen algo, pues yo voy a hablar español y que ellos le hagan como quieran, ¿no? O sea, aquí yo vendo. Órale, que extiendo mi mano, y cuando me extiendo mi mano para pedir dinero, entonces me llegó un versículo a mi corazón que decía, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces yo dije, caray, yo sé que yo puedo pedir, o sea, yo le dije a Dios, yo sé que yo puedo pedir limosna, yo sé que puedo hacer la de limosnero y yo no tengo bronca, aquí no hay nadie de Interlomas que me critique, ni que me juzguen, ni que digan, miren nomás aquel está pidiendo limosna y cosas por el estilo. Dije, yo no tengo broncas, pero tú no eres digno, Señor, de que alguien de tus hijos esté aquí pidiendo limosna. Entonces yo voy a meter mi mano a la bolsa y yo voy a sacar dinero de donde no existe. Estaba muerto de hambre yo, ya era en la noche, había tratado de ver qué hacía todo el día para comer. Entonces meto mi mano a la bolsa y saco la mano y no había nada. Y yo dije, Señor, está el otro lado, ¿verdad? O sea, de veras del hambre, yo creo del cansancio, dije, está el otro lado, ¿verdad? Entonces meto mi mano a la bolsa y de repente ya no podía sacar la mano porque estaba llena de billetes. Entonces saqué un fajo de billetes y ese fajo de billetes fue exactamente lo que me ayudó a poder vivir en ese momento histórico de la ex Unión Soviética, en ese lugar del mundo, ¿no? Fue Dios el que lo hizo, pero me di cuenta que debí confiar más en Dios, para que si tú nunca oras por un muerto, nunca vas a ver un muerto resucitar. Si nunca oras por un enfermo, nunca lo vas a ver sanar. Entonces ahí estaba yo creyéndole a Dios en cuanto a la provisión y no tenía de otra, porque o me moría pero le creía a Dios
Y pues aquí estamos todavía, y bien gordos, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Wow, qué padre. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, allá atrás, a ver. Aquí atrás. Gracias, mi querido Benito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La siguiente pregunta es en relación a cuando están en el campo de las misiones que están orando y están viendo el ámbito espiritual, ¿en algún momento se han detenido junto con sus grupos y decir, aquí no entramos por el discernimiento? ¿Han escuchado la voz de Dios donde dicen, aquí hay un espíritu territorial que primero hay que conquistar para después entrar a esta tierra? O sea, derribar fortalezas que muchas veces han acudido misioneros y dicen, es una situación bien compleja, está marcado este territorio como en Bangladesh o como en territorios donde las potestades están tan pesadas que hay gente que no está preparada para ese tipo de encuentros espirituales. Tengo el honor de los últimos años de trabajar con africanos y asiáticos, y unos lugares más difíciles que me ha tocado estar es el norte de Nigeria, donde cada semana matan cristianos. Esta semana, la próxima. Y pues iba a ser un viaje a visitar grupos étnicos y me decían, miren, en el suburban donde vamos vas a tener que esconderse porque eres el único hombre blanco, y si quieres hacer una entrevista con la mujer que mataron a su esposo, que fue el pastor, vas a tener que esconderte. Pero fuera de esto, mañana vamos a tener un tiempo de oración porque no entramos sin oración, así que vamos a pasar toda la mañana orando antes de salir a este lugar que es peligroso. Y mi amigo me decía, la verdad, no quiero llevarte, pero si oramos en la mañana, Dios nos da licencia, pues ya para mediodía podemos entrar al pueblo. Entonces una pequeña experiencia que he tenido, y pues algunos semejantes en lugares un poco difíciles con la cara de su servidor, ¿no? Pero bueno. No sé, a lo mejor no es una pregunta tan espiritual, pero creo que el misionero de eso vive. Si te lo ponen más complicado, dices, voy, ¿no? Me sucedió, porque piensas que para eso estás ahí, ¿no? O sea, como de, si hay un principado, una potestad, ya estoy aquí, ¿no? Ya llegué aquí, vamos a ver qué sale. Esa es mi experiencia. Me sucedió en Haití después del terremoto. Recuerdo muy bien que después del terremoto estaba yo sentado en la casa de mi mamá, me invitó a desayunar y recuerdo muy bien que hice la oración ahí y dije, Dios, llévame a Haití. 3 días después me invitan a una junta de pastores y sale un hombre que estaba reclutando gente para llevar y apoyar a Haití, del terremoto, ir a hacer labor y todo esto. Yo recuerdo que al tercer día yo estaba con mis rodillas y con una almohada llorando en Haití. Me equivoqué, Dios. Me equivoqué, porque la situación era tan difícil. Teníamos que ponernos Vaporub en la nariz para no leer todo lo que había ahí, tanta muerte, tanta destrucción. La gente venía y sabía que tú que eras cristiano, y la gente venía y te cuestionaba, este es tu Dios, este es tu Dios, este es el Dios. ¿Me explico? Y aunado a eso toda la brujería, todo lo que ustedes saben que hay en el ambiente espiritual. A lo que voy es que el cocinero había sido enviado por el brujo principal de la isla, por el padre de la santería, de la brujería, de la hechicería, había sido enviado a nuestro campamento para cocinarnos. Y al final, cuando nos despedimos de este hombre dijo, yo quiero conocer de su Dios, porque yo todos los días cocinaba para ustedes y tiraba los conjuros y utilizábamos magia negra para hacer daño al equipo, y a ustedes ni siquiera diarrea les dio. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya estábamos ahí, alguien lo tiene que hacer. Yo así algunas veces tuve que funcionar, ya Dios permitió que estuviera aquí
pues que suceda lo que tenga que suceder. Ya llegué aquí, pero algunos lugares sí era así de tenemos que orar. Obviamente si ya estás ahí es porque ya lo hiciste antes, ya no hay como el momento de... Algunas ocasiones sí necesitas sabiduría y dirección de Dios. Muchas veces bajando el avión en Cuba, Dios mandó ángeles, literalmente ángeles, a indicarme, no es por aquí, no es esta puerta, recoge la maleta después, cargadas de Biblias y cosas así por el estilo, escóndete los dólares en los calcetines, cosas así, pero ya estás ahí y ese es como el motor de un misionero. Ya llegué aquí, vamos a hacer que suceda, ¿no? Mi experiencia, ¿no? Pues a mí me pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, en Chiapas me pasó que fui con un grupo de jóvenes, mi primera vez que llevaba yo jóvenes fuera del país, porque fuimos a Guatemala, y entonces ahí entre Chiapas y Guatemala estábamos visitando una iglesia y de repente empezó a haber cosas espirituales bien locas que nunca habíamos experimentado. Yo tenía 18 años y llevé a mi primer grupo de jóvenes. Y entonces en la iglesia yo estaba compartiendo y le decía, hermanos, es que el diablo nos está dominando. Y todos, amén. Y luego decía, a ver, esperen. No, es que, ¿cuántos de aquí se quieren ir al infierno, hermanos? Y todos, amén, amén. Yo dije, no, espérate, aquí hay algo espiritual. Esto no es normal. Aquí hay algo espiritual. Nos juntamos los chicos y me acuerdo de aquel libro de Harold Caballero de Guatemala que había escrito sobre guerra espiritual, muy famoso hace muchos años. Pues nos lo echamos, nos pusimos a leerlo. Entonces, a ver, ustedes van a ir para allá, para el mercado, y van a averiguar qué cosas venera la gente aquí, y ustedes van a ir a ver a lo de cultura para ver qué Dios se veneraba antes en este lugar, y ustedes van a ir, y empezamos a averiguar todos. En la noche nos reunimos, oramos, intercedimos y nos dimos cuenta que el Dios de esa comunidad en el pasado era un Dios que era el Dios tortuga. Entonces la gente la mantenía lenta, la mantenía atorada, estancada y todo eso. Y entonces dijimos, esta noche vamos a romper con todo eso, vamos a orar, ayunamos, etcétera. Esa noche, antes de hacer ese culto, empezamos a escuchar cánticos en la noche. Cánticos ahí en la aldea, en donde estábamos, en la aldea y en la choza, los hombres que estábamos en una aldea. Y de repente escuchamos como cánticos nuevos, ¿no? Y luego, oigan, escuchen. Y escuchaban los cánticos nuevos y nuestros nombres estaban dentro de los cánticos nuevos. Y así la piel se te pone chinita, ¿no? Y tú de 18 años te haces el valiente, tranquilos, vamos a orar, chicos, vamos a orar. Ya nos pusimos a orar y nos dormimos, y de ahí les pasó a todos les pasó eso de que se te sube el muerto que dice, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ahí imagínate la reprendida del otro día, fue impresionante, pero cuando estábamos reprendiendo todo ese tipo de cosas, entraron no sé cómo se le diga, una manada, no es manada, pero una manada de sapos gigantes. Entraron como unos 10 sapos gigantes al púlpito donde yo estaba compartiendo. O sea, era algo espiritual impresionante, pero después de eso hubo un rompimiento ahí con todo eso y gracias a Dios se logró superar, ¿no? Pero me ha tocado cosas locas, como en Argentina, en Calafate, en una iglesia de Calafate en Argentina. Estaba yo predicando y ya sabes que te sientes muy acá, sí, en el nombre de Jesús, ¿no? Y que en el nombre de Jesús soy un ministerio internacional. Y de repente una bruja se para allá atrás y empieza a manifestarse así, le truena todo así, como esas películas que yo no veo, no sé usted, pero le hace así, empieza a tronar así y me ve así, y con uñas largas tenía, y empieza a correr por el pasillo y se me avienta hacia el cuello, pero hacia la yugular. Y entonces yo estaba aquí, o sea, esos pensamientos que tienes en un segundo. ¿Qué hago? Si la reprendo y la golpeo, aquí van a decir que qué onda. Si me quedo parado, se me va a enterrar las uñas en el cuello. Si no reprendo, van a decir que no tengo autoridad. Y empecé a pensar 1000 cosas así, en lo que ella corría para enterrarme las uñas, ¿no? Y gracias a Dios, yo no pude hacer nada, ni hice nada, ni pensé nada, ni se me ocurrió un versículo, ni me acordé del instituto bíblico, ni nada. Simplemente llegó ella y cuando se trató de enterrarme las uñas en el cuello, se retorció toda y cayó en el piso y fue liberada. Nadie oró por ella, nadie hizo nada, simplemente fue liberada. Eso fue en Argentina. Y la más fuerte de todos, yo nunca la he compartido en un púlpito, nunca, de verdad. No sé si quieren que la comparta. ¿Me dan permiso? ¿Tengo la autoridad? ¿Sí? Espero que no se esté grabando esto. Pero sí les voy a platicar.
Cuando llegué yo a la el ex Unión Soviética en 1993, llegué a hospedarme en la casa de un matrimonio recién convertido que tenía una semana que vivía en ese departamento. Entonces yo di mi primer congreso internacional de artes escénicas para el evangelismo transcultural. Y llego ahí, tuve 7 alumnos. Casi no había iglesias, no había mucho, las iglesias eran de 10 personas, 15. Entonces logré conseguir 7 iglesias y un líder de cada iglesia. Yo le di capacitación, todo el día estuve capacitando y enseñando. Mañana les voy a platicar todo eso, pero la cosa está que en la noche, una noche de esas, de la capacitación, pues ya era muy tarde, yo estaba con un amigo mexicano y la pareja ucraniana, se meten a su cuarto, ellos ya a dormir, eran como las 12, 1 de la mañana, y mi amigo y yo nos dormimos. Él se durmió en el sillón y yo en el piso. La puerta del departamento estaba aquí como en un 5.º piso. Estaba así, estábamos tan cansados de esa vez que ya no quieres saber nada. Y entonces yo me acuesto en el piso y mi amigo en el sofá. Y entonces le digo, ya apaga la luz, Pancho. Y entonces él ya estira la mano y apaga la luz. Y en el momento que apaga la luz es como tu respiro ese de, ya, o sea, ya, me desconecto, ¿no? Y entonces cuando digo ya me desconecto, buenas noches, de repente se escucha la puerta. Así. Y yo, se están metiendo a robar. Se están metiendo a robar. ¿Qué hago? Se están metiendo a robar. Si abro los ojos me van a golpear. Si abro los ojos me van a hacer algo. No, ¿qué hago? Y digo, no, ok, cuando no sepas nada que hacer, no hagas nada. Es una ley de toma de decisiones, es ley de toma de decisiones. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Entonces me quedé ahí y digo, si abro los ojos me van a golpear, me van a matar. Me quedé con los ojos cerrados y de repente empiezo a escuchar y empiezan. Y yo, chino, no es uno, son 2. Y luego empiezan, digo, no, son 3. Pero yo así acostado, ¿no? Son 3. Y entonces, de repente se van acercando y su voz y su vaho lo empiezo a escuchar aquí en el oído, así, el airecito, así. Y entonces empiezo a escuchar, pero yo dije, esto no es ruso ni ucraniano, porque yo estaba aprendiendo ruso y ucraniano ahí. Entonces dije, esto no es ruso y ucraniano, y empezaron, y dije, son lenguas satánicas, esto es algo espiritual, esto es algo espiritual. Y entonces cuando quiero despertar, ya no puedo despertar, me quedo así, me quedo tieso, y de repente siento que unas manos se meten por debajo de mis brazos y me levantan y empiezan a estirarme, a jalarme. Y yo, a ver, espérate. O sea, nadie tiene derecho a hacerme daño. O sea, porque ningún arma contra mí va a prosperar. O sea, eso es una ley. Yo lo estaba pensando porque no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Yo dije, ningún arma forjada contra mí va a prosperar. O sea, lo que estos demonios están tratando de hacer no tiene autoridad sobre mi vida. He dicho, pero no podía despertar. Estaba así, así. Entonces empecé, en el nombre de Jesús y la sangre del Cordero. Y empecé a hablar así y de repente me sueltan y caigo así en el piso. Y entonces toco a mi amigo así y le digo, prende la luz. Y en el momento prende la luz y él se levanta y le hace, ¿sentiste? O sea, él estaba pasando lo mismo que yo. Entonces ahí vamos al cuarto de los recién casados. Es que cree que así. Y entonces ellos dicen, no, esperen, esto es muy serio. Tenemos una semana que vivimos aquí. Y dice, y la verdad nos platicaron que aquí vivía una bruja. Y entonces dijeron, y no tenemos ninguna evidencia más que lo que la gente decía, pero cuando pintamos el techo había eso, miren. Y volteamos y había pintado todo de blanco, pero había un círculo grande con una estrella de 5 picos y otros símbolos que no se entendían muy bien. Entonces, obviamente pues era una manifestación del enemigo que quería causarnos temor para algo. Ellos no nos pueden hacer daño, pero sí estaban tratando de meter temor, de meter miedo, de no volver a hacer lo que estábamos haciendo, de salir de ese lugar y no continuar con la obra que teníamos de parte de Dios, ¿no? Entonces, así como eso,
O sea, me ha tocado muchas de esas. Si alguien quiere acompañarme, yo sé dónde viven estos hermanos. Súper. Y bueno, ya por último tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien tenga alguna. ¿No? Bueno, yo había como estado escuchándolos y pensando, y como algo que siempre pasa en misiones es que hay guerra espiritual, siempre. Y hay veces que no es tan difícil como pelearla, pero hay otras veces, como decían, ¿no?, que es horrible. Entonces, eso me hace pensar, aparte de la guerra espiritual, es formar carácter, ¿no? O sea, tendría como que formar carácter, pero no acostumbrarme, o cómo puedo hacer como no acostumbrarme a lo que ya sé hacer. Porque muchas veces como misioneros nos pasa, que te acostumbras a algo que ya sabes hacer y se vuelve una rutina. Entonces ya cuando lo vuelves a una rutina es como, ¿qué hago ahora? Ya no sé qué hacer. Sí. Bueno, yo sé que tienes cosas que decir. Yo quiero enfocarme en lo último que comentaste. La realidad, gracias hermano, te amo, Dios te bendiga. La realidad es que esa es una de las peores cosas que le pasan a un misionero, y sobre todo de grupos de jóvenes, de agencias de jóvenes, etcétera, etcétera, que yo fui inspirado por una de ellas. Mi vida fue inspirada a las misiones por una agencia de estas, de jóvenes, pero desafortunadamente la realidad es que muchos de ellos no llevan un seguimiento, una formación de carácter, un pastoreo, etcétera, y lo que pasa es que llegan a caer en una zona de confort, en donde hacen lo que saben hacer y nunca se arriesgan a dar pasos a algo nuevo, a algo diferente. He conocido infinidad de casos. Te voy a decir una cosa, yo de mis sueños más grandes en la vida era poder estar en Cristo para las Naciones, en Dallas. Era como que el sueño más grande que tenía. Y el día que Tim Robinstein, que tú conoces, que Tim Robinstein me consigue una beca para irme a estudiar a Cristo para las Naciones, ese día, unos días antes, mi pastor había dicho, estamos abriendo una iglesia en un campo indígena, Mazahua, en el Estado de México. Y entonces yo estaba, y yo sabía lo que el Espíritu quería, y entonces yo sabía lo que tenía que contestar. Entonces me emocioné con la invitación que me hizo, pero sabía que la iba a negar, y nunca pude ir a Cristo para las Naciones como estudiante. Y entonces una de las peores cosas es que caigas en una zona de confort de la cual te quedes estancado, de la cual ya no haya retos en tu vida, no haya retos de fe, no hagas más allá de lo que tienes que hacer. Tienes que salir de la comodidad de pertenecer ya pertenezco a un grupo, qué padre, nos llevamos súper bien, y en las tardes tenemos tardes libres para irnos a la playa y para irnos al cine y para irnos de novios y todo eso, porque eso es lo que sucede en muchas ocasiones, no en todos los casos. Pero si tú estás cayendo en una rutina en donde estás perdiendo tu comunión con Dios, en donde no te estás arriesgando a nada, entonces sí corres el riesgo de caer muy fácilmente en las manos del enemigo. La vida cristiana es un llamado a morir, y cuando morimos a nuestras pasiones y anhelos y deseos, ya es cuando empezamos a ver los anhelos y pasiones y deseos de Dios. Un ejemplo que doy es una prédica. Una vez compré un pavo. Es que aprendí en San Luis Potosí guajolote primero, pero bueno. Compré un pavo congelado. Llego ahí después de 10 años allá en el norte, parqué la troca. Llego aquí en la Ciudad de México, que son súper fresas. Llego ahí a Sam's Club. Quiero comprar un guajolote congelado. O sea, fue algo chistoso. Pero para ilustrar algo en una prédica, lo puse ahí en la congregación, así cubierto, y ahora para ilustrar que tenemos que morir a nosotros mismos. Descubrí en el momento el pavo congelado, y luego mi esposa me prestó el cuchillo más grande. Empiezo a picar. Dice, no pasó nada, no dijo pío pío, no guaculeteó, ¿cuál es el verbo ahí? No pasó nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Y luego tenía a mi amigo Oscar de frente. Pásate, Oscar.
Y luego empecé a acercar el cuchillo al costado de Oscar y él estaba así como buen actor. Decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás nervioso, Oscar? Pues porque el pavo está muerto, pero yo estoy vivo. Digo, y he aquí la elección para nosotros. El Espíritu Santo nunca va a poner el cuchillo en algún área de nuestra vida donde estamos vivos. Se pone donde estamos muertos. Ya, te estoy escuchando. Normalmente duermo a las 9, así que bueno. Siempre pone el cuchillo donde estamos bien vivos. Y tenemos que morir. La vida cristiana es morir, un llamado a morir a lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, para poder avivarnos a lo que Dios quiere. Y pues por eso estoy en misiones, porque la visión y misión de Dios, el corazón de Dios es la gran comisión. Yo, lo mismo que ellos dos, solamente voy a añadir que no solamente es cuando estás en misiones. A veces eso mismo sucede dentro de la iglesia y nada más. Entonces no solamente es, sí, parejo para todos. No es un síntoma solamente para el misionero, sino también para la iglesia cristiana. Lo mismo que ellos dos, no solamente aplica para los que han hecho misiones o están en misiones. A veces la gente se detiene por estas cosas. A veces la iglesia está inmovilizada por estos pensamientos. Pero la respuesta, la misma, aplicada para todos. Por tres, igual, ¿no? Nada más.